Ay, qué tema ese el de los sismos. A mí me da un poco de susto porque de hecho, bueno, lo que pudimos ver que pasó en Turquía hace apenas unos días, lamentable la cantidad de fallecidos que hubieron. La imagen que más nos sorprendió a todos creo que son estas, ¿no? Donde estos edificios se caen como si fueran casas de papel. Como si fuera una maqueta. Sí, exactamente. Sí. Parece que fuera una película de ciencia ficción. La forma en que vimos a lo largo del tiempo en las redes sociales cómo lograron rescatar a algunas personas, muchos de ellos animalitos que pudieron salvarse, de los pocos que se salvaron en esta situación. ¿Por qué pasó esto, Marcelo? Porque entendemos que es un país muy antiguo, que son estructuras extremadamente viejas, que tal vez, claro, no son países sísmicos, ¿no? Pero el daño fue gigante. Sí. Bueno, Yamila, a ver, primero que todo, Turquía, para que nos pongamos en perspectiva, es un país que tiene muchos más habitantes que Chile, pero en índice de desarrollo humano somos muy parecidos. O sea, la realidad que tenemos en Chile es en parte parecida, independiente del pasado en su historia, que es mucho mayor que el nuestro, pero somos países que tenemos niveles de desarrollo parecidos. Uno, independiente de los regímenes políticos, etc. Segundo, ambos países somos sísmicos. O sea, Turquía tiene un pasado y una historia de grandes terremotos que han cobrado la vida de miles de personas. Entonces, nadie podría decir que hoy día que Turquía no es sísmico, es un país sísmico. El punto, ya que entran varios elementos en esta ecuación, es de que estamos experimentando un desastre que se construyó en el espacio y en el tiempo. Hoy día, sencillamente, el terremoto que tuvo ya tiene más de una semana, ciertamente, nos enrostró todo lo que no se hizo por décadas. Gran parte de las estructuras colapsadas son estructuras probablemente que se construyeron antes del año 2000, ciertamente cuando empieza a exigirse la norma, una norma más exigente del diseño sismo resistente, por una parte. Segundo, está todo el tema desde el estado de la fiscalización, del cumplimiento de la norma, ciertamente, cosa que claramente del hecho que, lo que indicaba Gino en las imágenes, del colapso sustantivo de estructuras, revela de que esa fiscalización no estuvo a la altura, y tampoco la construcción. ¿Hay norma? ¿O no hubo fiscalización? No, ellos tienen normas, una norma tan buena como la nuestra, ¿sí? Que la californiana, nada que envidiar. Si el tema acá es otro. Acá el desastre en rigor no es natural. Acá no estamos hablando de una catástrofe natural. Acá hay un desastre que se construyó con decisiones o principalmente inacciones humanas. No cumplieron la norma. No cumplió la norma, pero es un acumulado, evidentemente, porque evidentemente también hay que entender el tipo de terremotos que ellos tienen. En esta zona particularmente, estamos hablando del sur-este de Turquía, la falla oriental de Anatolia, sencillamente, tiene un movimiento de desgarre, de rumbo, ciertamente, un sector va hacia el mar Mediterráneo, hacia Chipre, y otro segmento se viene hacia el Asia, digámoslo así. Por lo tanto, es un tipo de terremoto que acumula energía, necesita mucho tiempo para acumular energía. No es como el caso de Chile, donde permanentemente rompe un segmento allá, rompe un segmento más al sur, rompe un segmento aquí en la zona central, y de alguna forma los terremotos permanentemente bombardean nuestro día a día, nuestra cultura. Todos los gobiernos en algún minuto tienen que lidiar con un terremoto, y eso se traduce en muchas cosas que la recurrencia implican normativa, rayado de cancha, exigencia, etc. En el caso de esta zona, en rigor, pasan siglos. Probablemente este terremoto se incubó entre 2 siglos o 3 siglos. Y entre 2 siglos y 3 siglos, evidentemente, nadie estaba muy preocupado de ser riguroso con la exigencia, con la norma, porque somos sociedades reactivas. Sí. En Chile somos reactivos. Cuando pasan cosas, llegan los aviones para apagar los incendios, llegan los recursos para CONAF, llegan los expertos y crecen las instituciones. Cuando entró en actividad el volcán Chaitén, eso apoyó y detonó que tuviéramos un sistema de vigilancia volcánica mucho más robusto y que hoy día es un orgullo que tenemos. Los terremotos recurrentes en Chile nos han hecho que tengamos una de las pocas normas que nos sintamos orgullosos todos y quienes habitamos este país, que es una norma que salva vidas, ¿cierto? En Chile nuestra norma sísmica, nuestras normas de diseño salvan vidas, y eso evidentemente debería hacernos sentir a todos muy orgullosos. Independiente de ello, ese orgullo se conecta con la recurrencia. Si nosotros tuviéramos terremotos rara vez, probablemente no tendríamos una norma de esa altura. Y esto se conecta con lo que está pasando en Turquía. En Turquía hay muchas cosas. Yo creo que la explicación de todo esto es un poco de historia, ¿cierto? Los tiempos necesarios para que ocurran terremotos muy grandes, y por lo tanto eso implica que yo olvido, invisibilizo el riesgo, me creo una falsa sensación de seguridad o ilusión de invulnerabilidad. A mí no me va a pasar. Estos terremotos grandes ocurren más al norte, ocurren para allá, porque acá no han ocurrido, no olvido, sencillamente, y eso fue construyendo un escenario de riesgo. Paralelamente está todo el tema del tipo de terremoto. Estos son terremotos muy agresivos, muy superficiales, ya lo hemos explicado aquí, ciertamente, y eso también implica viviendas muy susceptibles, antiguas, mal mantenidas. Hoy día, si ustedes miran redes sociales, gran parte de las personas en Estambul
en otras ciudades de Turquía están subiendo imágenes a redes donde muestran cómo están las estructuras de sus edificios, las columnas degradadas, oxidadas. Hoy día hay mucho miedo en ese país porque se dieron cuenta los altos niveles los altos niveles de susceptibilidad que tienen y donde en rigor están habitando verdaderos castillos de naipes. Sí, porque también hay una comparación que yo creo que de inmediato uno la hace como chileno, que ha vivido grandes terremotos. Oye, sí, fue fuerte, pero comparando con los índices de los que hemos tenido Chile, su destrucción es muchísimo mayor. Eso habla justamente de lo que analizábamos recién, de las normas de construcción no cumplidas, no fiscalizadas, entre otras, o el movimiento allá es muy distinto al de acá. Hay un poco de eso. Evidentemente estamos hablando de que nuestra norma está pensada principalmente para el terremoto de subducción, ¿cierto? El terremoto grande que ocurre en la costa es un terremoto como el 2010, como el 2015 en Illapel, como el 2014 en Pisagua, Iquique y Camarones, ciertamente se acuerdan, todos acompañados de tsunamis, todos con magnitudes sobre 8, muy grandes. En las zonas de subducción donde vivimos nosotros aquí en Chile, ocurren los terremotos más grandes del mundo. Eso nadie lo pone en duda. Sí. Ahora, en ese ranking lideramos. Sí, ahí ganamos la copa. Ahí somos campeones del mundo. Y está bien, ¿cierto? No podemos tenerlo todo, claro. ¿Cierto? Ahora, independiente de ello, la localización de estos eventos, los asentamientos humanos en Chile, gran parte de ellos están en la costa, pero muchos también están más lejos de la costa. Esa distancia que tenemos a la fuente, a donde ocurre el terremoto, nos ayuda en parte porque la onda, una vez que se produce el sismo, la ruptura, y se liberan estas ondas sísmicas que nosotros las sentimos y le llamamos terremoto, en rigor con la distancia horizontal que van recorriendo, se atenúan. Por lo tanto, el movimiento se siente distinto. Entonces, todo depende de dónde es el terremoto. En este caso, lo que pasó en Turquía es un terremoto que ocurre muy superficial, bajo tus zapatos, 17 kilómetros promedio de profundidad. Por lo tanto, la onda llega con mucha frecuencia, muy rápido. No hay tiempo para que se suavice esa señal, se atenúe. Por lo tanto, es un terremoto rápido, intenso, que somete a las estructuras a esfuerzos sustantivos. Eso combinado con viviendas mal mantenidas, descuidadas, y lo otro es la hora. Porque evidentemente si las personas están todos durmiendo a las 4 de la mañana en su vivienda en invierno, evidentemente la probabilidad de haber estado en sus trabajos, al aire libre, en otra parte, probablemente el número de víctimas sería muy distinto. Sí. La estación del año también complejiza todo. Ay, qué terrible, pobre gente, es ¿no? la tormenta perfecta. Es la tormenta te perfecta, contactaron de Turquía cuando pasó esto, tengo entendido. Sí. Cuéntanos de eso, por favor. Bueno, Turquía nos mira con mucha atención porque Turquía dice, ¿cómo puede ser que los terremotos, cómo lo hace un país para convivir con terremotos y que el daño sea minimizado? Esa es una pregunta que se hacen. Y otras preguntas que se hacen es cómo en un modelo de desarrollo económico como el chileno funciona esto, porque de alguna forma tensionan modelos de desarrollo como los nuestros, donde nuestros países están más preocupados de otras cosas y no del bienestar general, ¿ah? Porque explícame eso. Y la práctica, en rigor, eso tiene explicación. Hay que partir de la base de que las normativas de diseño sismo resistente en Chile no parten durante el modelo neoliberal. Parten las políticas para vivir de forma segura con terremotos parten las primeras décadas del siglo XX, después del terremoto de 1928 en Talca-Putú, donde comienza a crearse la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y pocos años después, en 1939, tenemos el gran terremoto de Chillán, que cobró casi 5.000 víctimas comprobadas. Algunas estadísticas hablan de hasta 30.000. Es el terremoto que más gente ha matado en Chile y por lo tanto la implementación de las normas fue muy rigurosa. El hecho que hayamos tenido en 1928 un gran evento, el comienzo de rayar la cancha en este tema de cómo construir contra terremotos y el 39 un terremoto tan grande, implicó que la aplicación de la norma y el cumplimiento se hizo rigurosa. Y esa rigurosidad se ha mantenido hasta hoy día. Lo otro es que entre 1939 y ahora, hoy día, cada vez que tenemos un gran terremoto, nuestra norma se actualiza, se mejora y se hace más robusta. Por lo tanto, no es lo mismo vivir en un edificio que fue construido antes del 2011 a un edificio que hoy día fue construido después del 2011 en Chile, porque nuestra norma después del terremoto del 2010, con los nuevos datos que capturó, con los daños que se verificaron, se mejoró. Y en el futuro, cuando ven, y así vamos creciendo como sociedad, y a fin de cuentas, esto nos beneficia a todas y todos. Sí, además en esta actualización viene de la mano con un compromiso, porque bueno, sabemos que muchos no cumplen las normas y no cumplen las leyes, pero aquí, independiente de que existan o no fiscalizaciones más bien intensas, todos lo cumplen. Aquí yo creo que es súper bueno el concepto que tú dices, Marcelo, que estas normas salvan vidas. No es una cosa que hay que cumplir porque, que latero, estos expertos que me exigen gastar o invertir más para tener un edificio bonito, sino que acá está la vida de por medio.
Totalmente. Primero que nada, hay que destacar que acá la cancha está rayadísima en ese tema y las consecuencias son duras. En rigor, yo no puedo pasar un cálculo. Hay muchos Así profesionales, claro, uno. Y segundo, que también hay consecuencias. O sea, recuerden que para el 2010 todos bien sabemos que no cayeron todos los edificios. No. Uno cayó en Concepción, otros tuvieron daño importante y tuvieron que ser demolidos, pero no colapsaron. Y que ese es un tema importante. En nuestro país, la norma, si hay que destacar algo, es que en nuestro país la norma tiene muchas exigencias, pero una de ellas es que medularmente, principalmente, la estructura no debe colapsar. Puede quedar muy dañada. Puede ser que haya que demolerla después, pero no puede colapsar. Y eso implica que la prioridad es salvar vidas. Viene el movimiento, la estructura puede quedar dañada, ventanales, muros en el suelo, etcétera, pero yo puedo salvar mi vida protegiéndome y evacuando de la estructura. Esta imagen es donde se ven edificios en Turquía que caen como panqueques, comprimidos, ciertamente. Ha sido explosivo. Eso no debería pasar en nuestro país. Ahora, evidentemente, estamos hablando de los terremotos que conocemos, los recurrentes, para los cuales siempre nuestra norma está construida. Pero también en Chile tenemos otro tipo de terremotos que están huérfanos todavía en la legislación. A ver. Por ejemplo, toda la sismicidad asociada a fallas activas. Ya. Recurrentemente en los medios de comunicación y el trabajo científico principalmente revela de que cada día se va confirmando, porque no es un trabajo instantáneo ciertamente, las fallas activas como la falla de San Ramón, Mesa Mávida, Atacama, etcétera. No es fácil detectar su peligrosidad. Pobladas, por lo claro. menos. Porque ese es un gran tema, Gino, justamente, es que las fallas activas generalmente están muy cerca de asentamientos humanos. Claro. Y una falla activa quiere decir que es sismogénica, que puede producir sismos. Y lo particular de estas fallas es que los eventos, los terremotos, pueden ser muy superficiales. Y eso evidentemente es muy peligroso porque, no sé, aquí en este caso en Santiago, nuestra norma nos exige convivir con el terremoto que ocurre en la costa. Con todo lo que implica la atenuación, la distancia a la fuente, y hay exigencias y hay un rayado de cancha para ello. Pero no tenemos una norma que se preocupe en detalle hoy día, aprobada, ciertamente esto está en discusión todavía, que incluya esos esfuerzos a los cuales pueden ser sometidas estructuras cuando la fuente ocurre bajo tus zapatos. Y ahí tenemos tareas pendientes, se ha tratado de incorporar, se está haciendo lobby y una serie de reuniones técnicas en ello, pero todavía no la tenemos. Marcelo Lagos, un agrado siempre tenerte con nosotros. Qué importante es tener esta cultura de desastres, de sismos, de incendios, de volcanes, para saber cómo actuar. Finalmente estamos hablando de nuestra seguridad y de conocer nuestro país. Total. Cosas buenas, además. Sí, no, totalmente, sí. Gino, y yo quisiera destacar, sí, que yo creo que en este minuto en Chile probablemente mucha gente que habita en edificios, en departamentos, siente una sensación extraña. Ciertamente de, quizás no todos ni todas, pero probablemente después de ver las imágenes en Turquía y cómo nos bombardean las redes sociales, no debe ser menor esa sensación como de inseguridad. Y el mensaje que yo le daría a quienes habitan en este país es de que nuestras normas son robustas. Las estructuras, cada vez, dependiendo del año que fueron construidas, cumplen con estándares de diseños razonables. Las estructuras no pueden colapsar, pero independiente de ello, siempre hay que mirar con atención. Ciertamente en edificio hay lugares que son más seguros que otros. Ciertamente en caso de un gran evento, acercarse a la columna vertebral del edificio. Por ejemplo, donde está la estructura que rige los ascensores, donde está el grueso de la columna, donde está el concreto más grueso, los fierros más gruesos, es una forma, evidentemente, de evitar cualquier peligro, independiente que las estructuras no deberían colapsar. El otro tema también, y no lo dejo pasar, es que recuerden ustedes de que el 2010 la estructura que colapsó, en la que hubo un daño, hubo consecuencias. O sea, claramente los constructores, los encargados de esas estructuras tuvieron que indemnizar ciertamente a los propietarios. Ahí tenemos varios vacíos legales que no han sido resueltos todavía porque no ha sido fácil ciertamente ese proceso de compensar evidentemente a los dueños de una propiedad que yo tengo un departamento en el 6º piso, se cae el edificio y soy dueño del aire ahora y quién me compensa sobre eso. Ese es un tema también que no hemos logrado resolver en detalle. Tenemos historias muy interesantes al respecto que podemos conversar en otra oportunidad. Así será. Marcelo, muchas gracias. Pero como tú decías, es importante, ¿no?, revisar también los reglamentos del edificio. Cuando uno va a decide invertir en comprar, también ver la estructura, cómo se hizo, eso es súper importante. Y gracias a Dios en el 2010 fueron la minoría de los edificios que trajeron problemas comparado a la tragedia esta que pasó en Turquía. Así que gracias a Dios estamos bien preparados para estas cosas. Gracias, Marcelo. Que esté muy bien. Nos vemos.